Bueno, y si la crisis política en Ecuador es grave, pues en Perú tampoco escampa, ¿no? La situación también es compleja, lo que nos lleva a mirarnos ya como una región. Somos una región conflictiva, somos una región que no sienta las bases, que no logra priorizar las necesidades de una población gravemente afectada en estos momentos por la pandemia, todavía por la pandemia y ahora por una guerra que nos está golpeando también como región, por la pobreza, por el olvido, por la desigualdad, por la violación de los derechos. Estas son características comunes a nivel latinoamericano. Y estas crisis políticas y esta actitud de los políticos también se repite, ¿no? Parecen cortados con la misma tijera. Y para analizar qué es lo que está sucediendo en Perú, quisiera tomar contacto con Giovanna Peñaflor. Ella es analista política del vecino país. Giovanna, buenos días, bienvenida a Visionarias. El micrófono, por favor, Giovanna. Muy buenos días, Janet, ¿cómo estás? Bueno, la vi conectada desde antes y creo que escuchó un poco de la entrevista anterior y de la crisis en la Sí, que estamos pasando en este momento los ecuatorianos, pero digamos, este estado de sobrevivencia en el que entra el presidente Guillermo Lasso es un estado en el que Pedro Castillo lleva 14 meses y no logra salir a flote, ¿no? No logra llegar a acuerdos con la oposición y ni con la izquierda ni con la derecha en el Parlamento y no se ha descartado la posibilidad de una nueva destitución en ese Parlamento en contra de Pedro Castillo. Quisiera su análisis para que nos coloque en el lugar en el que está en este momento esa crisis. bueno, yo creo que hay algunos elementos en común en esta relación ejecutivo-asamblea o congreso, como les llamamos nosotros en el Perú, en el sentido siguiente. Aquí el presidente Castillo parece haber hecho acuerdos, más bien con algunos sectores de los asambleístas para permanecer en el poder, o sea, es decir, hay un grupo que quiere sacarlo efectivamente desde el día uno y que comenzó con este no reconocimiento de su triunfo, pero hay digamos, quienes debieran inclinar la balanza parecen estar más interesados todavía en sobrevivir, porque hacer la vacancia del presidente de la República implicaría que la Asamblea también, la Asamblea del Congreso en el Perú, también dejara sus funciones. Una especie de nos vamos todos, convocar nuevamente a elecciones generales, y esto pues no es el agrado de los asambleístas que tienen hacia adelante 4 años, ¿no es cierto?, un poco más para seguir ejerciendo sus funciones. Y además no se sabe bien cuál sería el mecanismo de sucesión. La Asamblea tiene un bajísimo nivel de respaldo en el país, tan bajo o a veces más bajo que la del propio presidente, entonces no parece factible tampoco que pudiera alguien de la Asamblea asumir la presidencia mientras se convocan elecciones. Creo que en el caso del Ecuador también hay una relación compleja, una relación que hasta el momento también se ha basado probablemente en un toma y daca, que ayer el presidente Lasso haya decidido descubrirlo, no significa que no se haya dado en meses anteriores, ¿no? Ese es el problema también de su denuncia, porque valgan verdades, o sea, han habido una serie de votaciones y de cosas y de situaciones donde además desde su inicio se habló incluso de acuerdos entre Partido Social Cristiano, los correístas y su partido, ¿no? Entonces, la verdad creo que en nuestros países hace falta más transparencia, hace falta realmente evidenciar qué representa quién representa qué cosas, ¿no? Eso no está claro, es como dobles discursos. Una cosa es lo que Sí. se dice en las cámaras, otra cosa es lo que dice en las reuniones privadas, otra cosa, ¿no? O sea, no hay realmente una claridad sobre lo que está representando cada uno. Giovanna, bueno, usted describe algo muy parecido a lo que ocurre acá. Ahorita, en este momento estamos, pues, frente a la posibilidad de que haya una muerte cruzada, que es como lo llamamos aquí, pero esa muerte cruzada tiene que ser convocada por el presidente de la República. La diferencia, en cambio, con Perú es que esa muerte cruzada, que ustedes le llaman que se vayan a la casa todos, eso puede ser convocado mucho más fácilmente por la Asamblea, por el Congreso peruano.
Se necesitan de lo que, y corríjame si me equivoco, 26 votos para aprobar una moción de llevar a juicio político al presidente Pedro Castillo. Luego se necesitan 56 votos para procesar, para iniciar ese juicio político y 87 de los 130 votos para destituir al presidente Pedro Castillo, pero se van todos ellos también, ¿no? Todos los asambleístas también, y en eso, allí es donde está el riesgo, ¿no? De irse a elecciones nuevamente y no sé si ellos mismos se pueden candidatizar o quedarían fuera de la jugada política. Si nos basamos en lo que dice actualmente las normas, no deberían ser candidatos, ¿no? El expresidente Francisco Sagasti, que tuvo a su cargo la transición entre el gobierno de Martín Vizcarra y que fue, digamos, llegó al poder precisamente por acción del Parlamento, ha planteado la posibilidad de que se les deje candidatear, ¿no? Como una especie de, digamos, de incentivo para que decidan de una vez acabar con esta crisis, porque llegar a los 80 y tantos votos, que tú muy bien has señalado, no es fácil. Ese es el problema. Y además pareciera que las agrupaciones políticas, este año tenemos nosotros elecciones municipales y de gobernaciones. Todas las fuerzas políticas parecen estar más interesadas en que pase ese escenario antes de tomar una decisión definitiva sobre el gobierno. Ahora, ¿eso qué significa para el poblador común y corriente? ¿No es cierto? En el Perú hoy día tenemos una ciudadanía que ve con indiferencia y, digamos, distancia todo lo que está ocurriendo políticamente. Hay marchas, hay algunas movilizaciones, pero todas de escasas dimensiones, que no convocan fuertemente, por lo tanto no ejercen presión y que han permitido que se dé en lo que yo llamo el abrazo de los náufragos, ¿no? Porque creo que los parlamentarios y el Ejecutivo, ambos son náufragos, ambos son rechazados por la ciudadanía, pero están en esta situación de aparente conflicto, pero a la vez abrazados, flotando en medio del mar. Pero va a llegar el momento, si las cosas siguen así, si la crisis económica se agudiza, si los conflictos sociales se agudizan, en que van a tener que tomar una decisión. Pero al parecer están esperando que la calle se caliente. Ahora, a diferencia también, otra diferencia entre la crisis política que hay en Perú y la crisis política que hay en este momento acá es que allá hay unas denuncias de posible corrupción del presidente Pedro Castillo, y esto es a raíz de pues la detención de Karelyn López, una empresaria lobista, entiendo que tiene relación con contratos públicos, pero si usted nos puede explicar qué pasó con esas denuncias, porque también eso nos lleva a la reflexión, ¿no? Cómo se manejan las conveniencias en los sectores políticos, ¿no? En este momento, como yo digo, es mucho más fácil reunir los votos en una asamblea o en un congreso para poder destituir a un presidente. Esa es la realidad de la política peruana, y con un ingrediente: tienen un presidente que ha sido tachado de corrupto, pero como también tienen que irse, entonces prefieren guardar esas denuncias, aguantar esas denuncias, a ver qué pasa y cómo se aseguran seguir vivos, ¿no? En ese océano que usted ha descrito. Pero, ¿qué ha pasado con esas denuncias? ¿Son reales, son ciertas? ¿Se ha logrado probar la vinculación de Pedro Castillo y algunos de sus ministros en estos actos de corrupción, que no logré encontrar de qué tipo de actos, a qué tipo de actos se refiere? No hay una descripción de lo que acusa a Karelyn López a Pedro Castillo. Bueno, es que en realidad las acusaciones de Karelyn López, que además hay que decir que es colaboradora eficaz, o sea, ella, es decir, asume que ha cometido actos ilícitos y para mejorar su situación denuncia a otras personas. Las denuncias concretas de ella tienen que ver con adjudicaciones de obras a través de una entidad del gobierno que se llama Provías. Lo curioso es que esta entidad Provías ha estado muy involucrada en escándalos de corrupción en el pasado reciente, hasta el propio gobierno de Martín Vizcarra inclusive. Están sujetas a investigación desde hace años en la Fiscalía por distintos motivos, y aparentemente, según lo que dice esta señora, los mecanismos de corrupción siguen igualitos, ¿no? Ahora, lo que ha dicho ella
no va tan directamente con respecto al propio presidente. En el caso de Martín Vizcarra, por ejemplo, se habló de dinero que habría recibido él directamente en algunas circunstancias, y hasta ahora el expresidente, bueno, estará investigado el proceso, pero incluso fue candidato para la Asamblea. Entonces estamos hablando de procesos que en realidad no es claro cómo van a terminar, no es claro en qué están. Lo que sí es concreto es que el actual presidente del Perú ha sido muy ineficiente al momento de escoger a sus colaboradores, que los colaboradores que ha escogido permanentemente, ya sea sus ministros, todos han tenido, o la gran mayoría ha tenido, serias denuncias de distintas índoles, y sido personajes bastante cuestionados. Luego está el otro tema del copamiento del Estado, que sí está, digamos, eso probado, es decir, ubicación en puestos claves de personas vinculadas al partido o al entorno de quienes han entrado al poder, que también son cuestionados por la falta de idoneidad. Esto se parece muchísimo a lo que vivió el Perú en el año 90. O sea, es como que hubiéramos dado toda una vuelta al reloj para llegar al mismo lugar, ¿no? Porque recordemos que la única diferencia, aunque puede ser bastante importante, es que gracias a Dios en este momento no tenemos un fenómeno subversivo, pero en términos de la debilidad de los partidos políticos, en términos de los pocos que representan, en términos de la falta de liderazgo, en términos de la falta de institucionalidad, los escenarios son bastante parecidos. Bueno, finalmente, y si me puede contestar muy rápidamente, ¿es la incapacidad moral permanente una causa para destituir a un presidente de la República? Aquí lo tuvimos en algún momento, ¿no? Que por incapacidad mental, así como locura, destituyeron a Abdalá Bucaram. Pero acá no sé si está contemplado en la Constitución la posibilidad de destituir a un presidente por incapacidad moral permanente. Mira, lo que pasa es que esta figura ya antes de este caso estaba siendo cuestionada, ¿no? Porque realmente bajo esta figura se debilitó al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y finalmente se terminó con su renuncia. Después vino el tema de Martín Vizcarra, que se terminó en ese caso con su vacancia. Después vino el tema del presidente Merino, que duró poquísimo tiempo, que también de alguna manera, y ahora se está volviendo a tratar de utilizar esta figura. Se ha señalado que esta figura tiene que ser precisada para no prestarse a temas de inestabilidad, ¿no? Ahora, cuando yo digo que el desenlace más probable es elecciones adelantadas, es por la incapacidad del gobierno y del legislativo. O sea, ninguno de los dos da respuesta a los problemas del país ni es capaz de asegurar un mínimo de gobernabilidad. Y además hay que reconocer que Pedro Castillo llegó a la presidencia como rechazo a Keiko Fujimori. Si él hubiera competido con otro candidato, pero seguramente no hubiera llegado. O sea, es totalmente seguro que no hubiera llegado al poder. Entonces, unas elecciones tan complicadas como las que tuvimos, una polarización, ¿no es cierto? Ficticia, en mi opinión, en términos de lo que se estaba planteando, ha generado esta ingobernabilidad que vivimos hoy día. Giovanna, muchísimas gracias por pues ponernos al día de lo que está ocurriendo en el Perú. Cualquier parecido con nuestra realidad ecuatoriana es pura coincidencia, pero como yo dije al inicio, pues los políticos latinoamericanos lamentablemente parecen que están cortados con la misma tijera y todos nos llevan a estos abismos sin la mayor conciencia de los efectos que esto tiene a nivel internacional, de los efectos que tiene en la economía, en el desarrollo, en la pobreza de la gente. Hoy los pobres en el Ecuador, a partir de hoy los pobres en el Ecuador van a ser más pobres. No hay otro camino. Hacia allá es hacia donde nos conducen. Y pues en el Perú pienso que puede ocurrir lo mismo. Pero pues amanecerá y veremos, Giovanna. Muchísimas gracias. Gracias.